¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Ya se han disputado las primeras 19 jornadas de esta temporada 2021-2022 en la Liga y por eso quería hacer un poquito de balance con vosotros aquí en el canal, trayéndose el que para mí ha sido el 11 ideal de esta primera mitad de la temporada. 11 futbolistas más el nombre del entrenador que creo que mejor lo está haciendo en estas primeras 19 jornadas. Un entrenador que supongo que no sorprenderá a nadie, pero que ya puedo adelantar que es de un equipo muy modesto, que ha llegado a primera división y que, bueno, pues está dando un rendimiento muy por encima de lo que se esperaba. Además, un 11 alternativo con otros 11 futbolistas que creo que también están rindiendo, a grandísimo nivel, aunque no tan bien como los titulares. Además, también en ese 11 alternativo, también otro entrenador que ha destacado, que está destacando en este primer tramo de la temporada. Como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos, me ayuda muchísimo que dejéis vuestro like, que os suscribáis y, como no, quiero saber vuestra opinión en comentarios. ¿Qué nombres os ha sorprendido en estos 11? ¿Qué futbolistas creéis que merecerían estar ya sea como titulares o en ese 11 alternativo? ¿O qué entrenadores meteréis vosotros como los mejores, los que más rendimiento han sacado a sus futbolistas en este vídeo, en estas primeras 19 jornadas? Vamos a comenzar como siempre en portería, donde la verdad es que no he tenido ninguna duda. Thibaut Courtois para mí ha sido el mejor portero de la competición, siendo podríamos decir junto a Vinicius y a Benzema el tercer pilar de este Real Madrid, líder de la Liga, con 46 puntos tras 20 partidos disputados. En muchos momentos creo que incluso hemos llegado a dudar qué futbolista del conjunto blanco era más importante, porque ha salvado muchos puntos para una defensa del Real Madrid que, sobre todo al comienzo, no comenzó haciendo nada bien su trabajo, en mi opinión, obligando al belga a tener que intervenir demasiado, y la verdad es que él, con 7 porterías a 0, para mí ha sido el mejor portero de la competición, dejando paradas espectaculares en todo tipo de acciones, remates de cabeza, en manos a manos, en acciones en las que ha tenido que tirar de reflejos, de colocación. Sin duda una grandísima primera vuelta para Thibaut Courtois, un hombre fundamental para que el Real Madrid ahora mismo esté líder de la competición. Nos vamos a la posición de lateral derecho, donde creo que no hemos tenido un buen nivel, un gran nivel durante la temporada, así que lo más sencillo era reconvertir a un futbolista que está actuando como central, y además también me permitía, quitarme esas dudas, ¿no?, entre dos futbolistas. He colocado como lateral derecho a Eder Militao. Sé que el brasileño, si no recuerdo mal, esta temporada tan solo creo que haya tenido algunos minutos en un partido por un tema de lesión, pero que apenas ha jugado en esa posición. Lo he hecho prácticamente básicamente porque no había ningún futbolista que de verdad me convenciese en el lateral derecho, y así también, no tenía que elegir entre un central u otro, viendo que creo que hay varios que han hecho una grandísima primera mitad de temporada. Sin duda, ha ido de menos a más en esta primera vuelta, ha terminado de forma pletórica las últimas jornadas. Recuerdo sobre todo ese partido, esa exhibición espectacular en San Sebastián, de la que ya hablamos en el vídeo que hicimos del 11 ideal de esa jornada. Fue para mí el mejor futbolista de esa jornada en toda la liga, siendo central y sin marcar gol. Esto habla muy bien de cuál fue su rendimiento frente al conjunto Txuri-Urdin. Sin duda, en las últimas jornadas ha repetido los 11 ideales aquí en el canal, para mí dando un rendimiento espectacular, y también demostrando que el Real Madrid defensivamente también ha ido de menos a más y ha terminado dando un gran rendimiento y haciendo que Thibaut Courtois no tuviese que ser tan protagonista. Además, como es normal, entendiéndose cada vez mejor con David Alaba. Nos vamos a la posición del central derecho, donde he elegido de forma indiscutible, para mí ha sido el mejor central de la competición, el más regular, el brasileño Diego Carlos, el líder de la defensa del Sevilla, del equipo menos goleado. Tan solo ha encajado 13 tantos el equipo de Julen Lopetegui, el segundo equipo de la liga, que está basando su gran rendimiento, sus grandes resultados, sobre todo en defender muy bien, en prácticamente no encajar ningún gol, y Diego Carlos está volviendo a ser el que vimos en la primera temporada del conjunto hispalense, muy concentrado, imponiéndose prácticamente en todos los duelos, a campo abierto, cuando tiene que defender en su área, cuando tiene que defender a delanteros más corpulentos, a otros delanteros, que se podría decir más ágiles, más pequeñitos, que tiran más de regate, ¿no? Diego Carlos ha brillado, para mí ha sido el mejor defensor de esta primera mitad
mitad de la temporada. Y acompañándoles como central izquierdo, un jugador que me ha hecho, la verdad es que dudar bastante, pero al final, bueno, pues como Militao lo he podido dejar como lateral derecho, me he decidido por un Íñigo Martínez, que creo que ha sido también el líder de la defensa de otro de los equipos menos goleados de la competición. El Athletic tan solo ha encajado 17 tantos, como el Real Madrid, el segundo equipo menos goleado. Íñigo Martínez ha sido también un defensa muy regular, empezó la temporada formando pareja con Vivian, ambos dieron un rendimiento para mí, espectacular, siendo la mejor pareja de centrales en ese comienzo de temporada, ayudando a que el Athletic pudiese sumar muchísimos puntos, dejando muchas veces su portería a cero, y además también ayudando con tantos importantes. Ha marcado dos goles el futbolista rojiblanco, que es cierto que ha tenido, por ejemplo, 2 tarjetas rojas, pero he revisado cuando se produjeron, cómo se produjeron esas acciones. Una de ellas fue en el minuto 90 y se podría decir que fue un acierto porque era una ocasión clara del rival cuando el partido estaba en empate, y además provocada por un error de un compañero de Unai Simón. En definitiva, para mí Íñigo Martínez, aunque es cierto que ha ido de más a menos en la temporada, creo que ha sido muy regular y que ha sido el líder de una de las defensas menos goleadas de la competición. Para mí, gran rendimiento de Íñigo Martínez, que la verdad es que yo no recuerdo ningún partido en el que haya sido claramente superado por el delantero rival. Muchísimo mérito para Íñigo Martínez. En el lateral izquierdo, un jugador también del Sevilla que ha dado un rendimiento muy bueno desde ya el principio de la competición a un altísimo nivel. Estoy hablando de Acuña, del lateral izquierdo argentino del Sevilla, que a mí la verdad es que me ha parecido el mejor lateral izquierdo de la competición. Es cierto que en los primeros 2 tercios de la primera vuelta dio un rendimiento muy importante, que después ha tenido competencia, porque lo vamos a comentar después. En Sevilla otro lateral izquierdo se lo ha puesto muy complicado, pero al final yo creo que por el cómputo global, por lo que ha sumado en defensa, por lo que suma en ataque, por cómo entiende el juego, por lo bien que compite, sin duda Acuña tenía que estar en este 11 ideal como el lateral izquierdo titular. Nos vamos al centro del campo, donde he elegido a 2 futbolistas. Vamos a utilizar un 4-2-3-1, no os lo he comentado anteriormente. Me he quedado como pivote, como el futbolista de más trabajo de ese centro del campo, con un Fernando que junto a Diego Carlos y Acuña está dando un rendimiento espectacular, siempre brillando en esas acciones que no se destacan tanto en los partidos, siendo muy protagonista, jugando muchísimos partidos, teniendo muchas oportunidades, tanto en Champions League, como en Liga, siendo indiscutible para Julen Lopetegui, formando ese triángulo de seguridad con Diego Carlos, con un Koundé que esta temporada no ha estado tan bien, pero que yo creo que el brasileño Fernando lo ha sabido hacer que no se notase ese bajón del francés, elevando su nivel, jugando incluso en alguna jornada fuera de posición, metiéndose también como central en esa defensa de 5 a la que suele recurrir bastante Julen Lopetegui cuando ve que no le están funcionando las cosas con el 4-3-3. En definitiva, el mejor pivote, el mejor medio centro defensivo sin duda de este primer comienzo de temporada, que además ha renovado su contrato con el Sevilla y que, pese a ser veterano, a conocérselas todas, ha disputado, si no recuerdo mal, todos los partidos o casi todos los partidos de Liga, y también teniendo en cuenta que ha jugado entre semana en Champions, un jugador espectacular. Y a su lado, otro futbolista que la verdad me ha hecho dudar bastante, porque es uno de los que menos partidos han jugado en esta primera mitad de la temporada. De 19 posibles ha jugado tan solo 13. Esto la verdad es que me hacía dudar bastante. Era el mínimo para poder entrar en este 11, esa cifra de 13 partidos disputados. Desde que volvió de su lesión, el alemán sin duda se ha hecho con el mando del Real Madrid, brillando prácticamente todos los partidos, dirigiendo el juego, moviendo al conjunto blanco de un lado a otro hacia el campo, esos cambios de orientación espectaculares. Y esta temporada, como novedad con respecto a las últimas en las que el entrenador había sido Zinedine Zidane, incorporándose muchísimo más al ataque, sumando un gol, 3 asistencias. Es cierto que, por ejemplo, a balón parado no ha estado tan bien como en temporadas anteriores, pero sí en otras facetas del juego. Para mí ha sido el mejor futbolista de ese centro del campo de lo que llevamos de temporada, pese a que se haya perdido 6 partidos.
nos vamos a la zona de ataque, donde vamos a comenzar por la derecha con otro jugador que también he cambiado de posición, pero que creo que todos vamos a estar de acuerdo. Juanmi, el futbolista del Betis, tenía que estar en este 11 ideal de la primera vuelta. 11 goles para él, una asistencia, un rendimiento espectacular para un jugador que está brillando y que ha encajado a la perfección en el 4-2-3-1 de Manuel Pellegrini, abandonando esa banda izquierda desde la que parte para cargar el área, dejando siempre a Alex Moreno para que sea profundo, para que llegue a línea de fondo, y él tirando de ese, bueno, pues de ese no sé cómo decirlo, ¿no? De esa intuición de ser más listo que nadie, siempre está en el momento correcto, en el momento correcto, en el sitio oportuno para acabar marcando esos tantos. 11 para él, sin duda uno de los jugadores que más nos están sorprendiendo en esta primera mitad de la temporada 21-22 y que está siendo una de las piezas fundamentales para que el Betis esté tan arriba ahora mismo en puestos Champions. Nos vamos a la otra banda, donde creo que es indiscutible que Vinicius Junior tenía que estar. El brasileño está rindiendo de forma espectacular, ha explotado esta temporada de la mano de Carlo Ancelotti. 10 goles, 4 asistencias para él. Comenzó la temporada siendo un extremo muy desequilibrante, que sobre todo sumaba cifras a través de ese desequilibrio, que ayudaba muchísimo a su equipo contra defensa cerrada, porque era capaz de marcharse en el 1 contra 1, de tirar de esa habilidad en el regate para desequilibrar los encuentros, ya terminando siendo, podríamos decir, otro tipo de futbolista que ya no necesita tanto del regate para marcar las diferencias, asistiendo o marcando directamente frente a la portería rival. Un jugador que ha explotado y que parece que se ha ido transformando en tan solo 19 jornadas que se han disputado de esta liga. Gran rendimiento, espectacular, Vinicius Junior. En la media punta he tenido que elegir a uno de los futbolistas que más ha brillado, al líder en asistencias de la temporada de la liga, Óscar Trejo. 8 goles, 3 asistencias para él. Cuando él está sobre el campo, el Rayo Vallecano es muchísimo mejor, está entendiendo a la perfección cómo hacer daño al conjunto rival desde esa posición, repartiéndose muy bien los espacios con Álvaro García, también con Isi Palazón. Los mejores momentos de juego del Rayo Vallecano esta temporada siempre son con Óscar Trejo sobre el campo. Para mí, bueno, pues está marcando las diferencias en una posición en la que ya cada vez hay menos especialistas y en la que yo creo que no es nada fácil brillar, porque cada vez los equipos dejan menos espacio para esa posición entre líneas, para esos espacios entre líneas que Óscar Trejo, de la mano de Andoni Iraola, está explotando a la perfección, el líder del Rayo Vallecano, que ahora mismo está en 6ª posición. Y arriba, el que para mí ha sido el mejor futbolista de esta primera vuelta de la liga, un Karim Benzema, que es líder en tantos anotados, 15 goles y 7 asistencias para el francés. Para mí el mejor jugador de esta primera vuelta en el líder de la liga, un jugador que está marcando las diferencias pues en todos los aspectos, no solo marcando goles, asistiendo, sino también pues contribuyendo muchísimo al juego del Real Madrid, entendiéndose como es habitual en él en los últimos años con Toni Kroos, con Luka Modric, bajando a recibir, siendo importante cuando presionan al Real Madrid, siendo importante también cuando el conjunto blanco tiene que contraatacar. Sin duda un jugador descomunal, del que estamos viendo la mejor versión en los últimos años, y que para mí ahora mismo es el mejor futbolista, o ha sido el mejor futbolista de esta primera vuelta, liderando un Real Madrid líder. Para terminar con este 11 ideal, vamos con el entrenador que para mí más ha destacado, con Andoni Iraola, que ha sido capaz de sumar 30 puntos con su Rayo Vallecano, con un equipo que era claramente uno de los grandes favoritos a descender esta temporada, que hay que recordar que no se clasificó directamente, pues que no subió directamente, mejor dicho, a la primera división, sino que tuvo que superar ese playoff, que no ha tenido grandes incorporaciones, grandes cambios en la plantilla con respecto a la temporada anterior. La mayoría de los futbolistas ya estaban en la plantilla de este Rayo Vallecano, que es el mejor local de la competición, que está dando un rendimiento espectacular, con una idea de juego muy bonita, muy entretenida de ver, siempre buscando la portería rival, apenas concediendo ocasiones, presionando muy arriba, siendo un equipo muy intenso, que además ataca por banda de forma muy diferente, un equipo muy trabajado, que utiliza muchísimo a los laterales. En definitiva, un grandísimo equipo entrenado por un gran entrenador que nos está sorprendiendo a todos,
para muy bien. Y ahora, para terminar, vamos con el que para mí es el 11 alternativo de esta primera vuelta, futbolistas que han rendido muy bien, pero que no han estado tan bien como sus compañeros que os acabo de presentar. Aquí no hay nada que esperar. Comenzamos por el entrenador, por Julen Lopetegui, que tiene al Sevilla como segundo clasificado con 41 puntos después de 19 jornadas, construyendo un sistema defensivo pues prácticamente insuperable, 13 goles tan solo anotados, rindiendo además a un grandísimo nivel desde el banquillo, siendo clave en esos ajustes, por ejemplo, antes de irse al descanso. No necesita que haya pausa en el partido el entrenador vasco para modificar la posición de sus futbolistas, para cambiar a otro esquema. En definitiva, un técnico muy intervencionista que está rindiendo a grandísimo nivel y que le está sacando mucho partido en Liga a la plantilla del Sevilla, pese a que es cierto que su nivel de juego, sobre todo en ataque, bueno, pues no está siendo tan bueno como el nivel defensivo. El resto de futbolistas, bueno, el resto no, los futbolistas de este 11 alternativo. Comenzamos en portería por Maximiano, que para mí la verdad es que ha sido, bueno, pues un gran descubrimiento, una de las grandes sorpresas y un trabajo espectacular de la dirección deportiva del Granada. El portugués solo le ha dado cosas buenas al Granada. Creo que es el portero que más veces ha tenido que intervenir en acciones de máximo peligro para su equipo. Apenas ha tenido errores que yo recuerde. La verdad es que las primeras jornadas, cuando el Granada bueno, pues estaba construyéndose, tuvo que hacer milagros increíbles para el conjunto de Robert Moreno, así que para mí es el segundo mejor portero de la competición. Es cierto que hay muchísima competencia, otros jugadores como Unai Simón, como Dituro, que ha tenido unas jornadas espectaculares, pero que ha tenido otras en las que ha cometido algún pequeño fallo, y por eso al final me he quedado con Maximiano. En el lateral derecho, el lateral que más asistencias suma en la competición, Damián Suárez, imposible tener más importancia en el esquema de Quique Sánchez Flores. 3 asistencias para él, siendo clave, teniendo muy poquitos apoyos, teniendo que sacar mucha ventaja y mucho rendimiento de sus centros, como os digo, en ese esquema de 5-3-2 que ha instalado el técnico el exjugador, el actual técnico del Getafe, sacándole muchísimo partido prácticamente a todas sus acciones, y como siempre compitiendo muy bien en defensa, dejando también alguna que otra actuación pues bastante destacada, y estando de forma no habitual, pero sí poco sorprendente en algún que otro 11 ideal de la jornada aquí en el canal. Como centrales me he quedado con Aritz Elustondo y con David García, dos futbolistas que en diferentes tramos de la temporada han brillado claramente, que además suman 3 tantos para sus equipos, siendo importantes en acciones a balón parado, dominando el área. Es cierto que, por ejemplo, en la Real me podía haber quedado con Robin Lenormand, pero no os voy a mentir, al final esos 3 tantos anotados por 0 del francés, bueno, pues hace que me decante por Aritz Elustondo. Como lateral izquierdo, un jugador que en las últimas semanas siempre ha sido un fijo en los 11 ideales aquí en el canal, Alex Moreno, suma 3 goles, 2 asistencias, siendo fundamental en el plan de ataque de Manuel Pellegrini, cuando el conjunto vértico ha podido dejar de tener que, jugar 2 competiciones. Alex Moreno ha sido indiscutible, siendo una pieza fundamental, como os digo, pues en ese intercambio de posiciones con Juanmi, permitiendo que el segundo punta del Betis se metiese siempre en el área sin tener que empezar a desbordar o a marcar diferencias desde el sector izquierdo. En el centro del campo, sé que no ha jugado como pivote, sé que no es un pivote, pero es que me parecía un error dejar fuera del 11 a Mikel Merino o a Sergi Darder. Quería meterlos a los dos. Comenzó a un grandísimo nivel Mikel Merino, lo alabó muchísimo su entrenador, diciendo que era para él el mejor jugador de la competición, y la verdad es que dio un rendimiento espectacular en el primer tercio o en la primera mitad de estas primeras 19 jornadas. Tuvo una lesión que hizo que su nivel, cuando ha vuelto, no fuese el mismo, necesitando sobre todo su equipo, yo creo que arriesgando cuando a lo mejor aún no estaba al 100% para volver, pero en definitiva un Mikel Merino que sigue demostrando que es un jugador completísimo, tanto en ataque como en defensa, suma muchísimo para la Real Sociedad, que ya sabéis que durante una buena parte de la temporada estuvo líder destacado de primera división. A su lado, un Luka Modric que perfectamente podía haber sido titular, también 13 partidos disputados
para él. Yo he elegido quedarme con Toni Kroos, pero creo que el croata, sobre todo en defensa, ha estado muchísimo mejor que el alemán, suma muchísimo más, pero en campo rival, bueno, pues yo me he querido quedar con Toni Kroos, pero grandísimo nivel de Luka Modric. Y para terminar, un habitual en los 11 ideales durante toda esta primera mitad de la temporada, Sergi Darder, que sobre todo cuando el Español ha jugado en su estadio ha brillado como creo que pocos centrocampistas lo han hecho, también sumando cifras, siendo muy importante a la hora de elaborar el juego del Español, ayudando tanto en la zona decisiva, en el área contraria, como también a la hora de iniciar los ataques cerca de su propio portero. Sergi Darder, para mí, uno de los mejores centrocampistas de la temporada. Y para terminar, esta delantera formada por 3 futbolistas, por Nabil Fekir, otro de los grandes mediapuntas de la competición, 4 goles, 3 asistencias para él, siendo regular. Es cierto que se ha perdido algún partido como titular, sobre todo por que el Betis ha tenido que combinar competiciones, tener que dar también rendimiento en Europa League. Para mí, la verdad es que el francés ha dejado esta temporada actuaciones absolutamente espectaculares, en las que ni siquiera ha necesitado marcar o asistir para dejar su sello en el partido. Grandísimo nivel de Nabil Fekir, tirando, bueno, pues de este Betis que ahora mismo está en Champions. A la izquierda, un Gonzalo Guedes que comenzó muy bien la temporada, que después cayó bastante, pero que en este último tramo, en estos últimos partidos, ha vuelto a brillar. Creo que en definitiva un jugador de un grandísimo nivel, que a mí, bueno, pues ya sabéis, lo he comentado varias veces aquí, que me encanta. Creo que lo tiene prácticamente todo para ser un futbolista, un delantero muy determinante, partiendo desde la izquierda, después pasó a segundo punta, siendo para mí el principal responsable del desequilibrio y de los goles del Valencia, pese a que no sea el máximo goleador del conjunto che, porque lo es Carlos Soler. Es cierto que tenía la competencia, por ejemplo, de Álvaro García, pero es que me parece que el futbolista del Rayo, bueno, pues no ha brillado tanto, o sus goles, podríamos decir, sus acciones de ataque definitivas, goles o asistencias, no han sido tan espectaculares, tan buenas como las de Gonzalo Guedes, que prácticamente es que se ha inventado goles cuando no tenía nada, cuando ese equipo no le daba prácticamente nada al portugués en esas acciones. Y para terminar, un Joselu que suma 10 goles, 2 asistencias, siendo fundamental en el juego del Alavés por la cantidad de duelos aéreos que gana, siempre dándole una salida a su equipo, una pieza fundamental para que el Deportivo Alavés se tenga que quedar o se quede finalmente, si es que lo logra al final de temporada, en la primera división. Un jugador de grandísimo nivel que esta temporada, bueno, pues está siendo otra vez brillante, que vamos a ver porque al final de la temporada termina contrato, y lo más normal es que con este rendimiento pueda dar un grandísimo salto de nivel. Gran temporada para Joselu en un contexto nada sencillo, y por eso me quedé quedar con él por delante de Raúl de Tomás, que creo que está mejor acompañado en el ataque que el futbolista del Deportivo Alavés. En definitiva, 2 onces, el ideal y el alternativo, que espero que comentéis en la cajita de comentarios, así que os espero abajo, además de pedir que dejéis también vuestro like y que os suscribáis. Nos vemos en el próximo vídeo.